Diputado Otto Guevara Gut. Adelante, don Otto. Muchas gracias, diputado presidente. Señorías, para cualquier sistema democrático, la separación de poderes es vital. Por un lado el Poder Judicial, por otro lado el Legislativo y por otro lado el Ejecutivo. Y adicionalmente fortalecido el sistema democrático con un poder electoral, un tribunal electoral, una Contraloría electoral independiente de todos estos otros poderes. Uno podría valorar a las democracias observando si se da o no se da esa división del poder, esa separación de poderes. Don Jorge, usted que acaba de terminar su alocución mencionando un caso que debe avergonzar a todos los demócratas del mundo. ¿Qué diría usted, don Jorge, si a una persona se le somete a un juicio secreto, no público, donde la fiscalía aporta 108 testigos, donde los testigos aportados por la defensa, 58 de 60, son desechados por la juez? Una juez, dicho sea de paso, que es provisional, que la pueden remover en cualquier momento. Olvídense de la separación de poderes. Los dos que quedan no aparecen. Ese juicio le permite, además, en ese juicio le permitieron a Leopoldo López defenderse únicamente por 3 horas. Y termina con una condenatoria de 13 años y 9 meses de prisión. A una persona, líder de un partido político, que participó en mitines haciéndole ver a la ciudadanía de la violación flagrante de los derechos humanos en el país de Venezuela. A ese líder político lo apresan y lo someten a un juicio político, no de derecho, en un país donde no hay separación de poderes, donde hay una jueza provisional que finalmente termina condenando a Leopoldo López con 13 años y 9 meses de prisión. Todos los demócratas del mundo debemos levantar la voz y decir: es inaceptable lo que está pasando en Venezuela. Es inaceptable la violación de los derechos humanos de que son objetos colegas como nosotros, personas que están metidas en la política, como Leopoldo López, denunciando un día sí, el otro también, los abusos de un régimen que está empobreciendo todos los días a los habitantes de esa nación y de ese pueblo, y en este caso tratando de amedrentar a toda la oposición, capturando a uno de sus líderes emblemáticos y condenándolo a 13 años y 9 meses de prisión. Debido proceso, ninguno. Respeto a los derechos humanos, ninguno, tampoco. Es el momento, señorías, en que nosotros, como Parlamento, como representantes populares, como dirigentes políticos, levantemos la voz y le digamos al gobierno de Venezuela que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en ese país, que se están violentando derechos y que lo que acaba de suceder con Leopoldo López es absolutamente inaceptable. Que ni se les ocurra mandar a Costa Rica a Susana Barreiro como cónsul, que ni se les ocurra, porque en este país es indeseable una jueza que con esos atestados se presta para un juego político como el que le acaban de terminar con una sentencia de 13 años y 9 meses a Leopoldo López, líder político democrático de ese país. Les decía, los demócratas no podemos quedarnos callados, tenemos que levantar la voz. El día de hoy la bancada del Movimiento Libertario está presentando una moción a este pleno que dice así: para que el Parlamento costarricense condene cualquier violación a los derechos humanos, a las garantías de un debido proceso e independencia judicial en el caso de Leopoldo López y los demás acusados de la oposición venezolana. Esto lo estamos presentando el día de hoy, esperando, señorías, el apoyo, el respaldo de este Parlamento a esta moción. Y de tal manera que nosotros, como cuerpo legislativo, como representación popular, estemos solidarizándonos con lo que está pasando en Venezuela, estemos solidarizándonos con Leopoldo López y digamos a una sola voz:
no aceptamos la violación de derechos humanos de que es objeto un colega nuestro, un dirigente político demócrata en el país de Venezuela. En el momento en que todos los países levantemos la voz y le hagamos ver al régimen de Maduro que está jugando con fuego al violentar los derechos humanos un día sí y otro no, en el momento en que todos sumemos la voz, eso, junto con la voz de un pueblo oprimido en Venezuela, hará que finalmente en elecciones democráticas el pueblo venezolano le diga al régimen de Maduro: ya basta, para afuera. Y vamos a reivindicar en Venezuela los principios democráticos que lamentablemente se vienen violentando ya hace muchísimos años. Por Venezuela, por el pueblo de Venezuela, por los derechos humanos de Venezuela, hoy este Parlamento debería condenar lo que acaba de experimentar don Leopoldo López al ser encarcelado por 13 años y 9 meses solo por ser una voz disidente de la oposición frente a la violación de los derechos humanos de que son objeto en estos momentos los ciudadanos de Venezuela. Muchas gracias, señorías.